Vamos a tener un poco de debate y a mí me gustaría centrar el debate en tres distintos temas. El primero de ellos me gustaría hablar un poco de tecnología, porque estamos hablando de que hay muchas tecnologías que en estos momentos pues, están emergiendo simultáneamente y son tecnologías pues, que pueden disrumpir los distintos ámbitos que estamos trabajando de las 4 empresas. Por tanto, me gustaría saber un poco, conocer un poco más vuestra experiencia como empresa y, por tanto, os pediría que os presentaseis con un pitch rápido de vuestra compañía y también que nos explicaseis o preguntaseis a EXO en relación a cómo pueden estas nuevas tecnologías irrumpir en vuestros modelos de negocio. Mar, por favor. Bueno, gracias por invitarme. Socialcar es la primera plataforma en el país de movilidad de P2P car sharing, de alquiler de coches entre particulares. Es decir, este 4% del tiempo que usamos el coche, pues a través nuestro puedes obtener unos ingresos extra. Y recientemente también hemos lanzado el servicio de movilidad urbana VTCs en Barcelona, y con la visión y el propósito de ser una plataforma de movilidad integral, ¿no? Con 0 activos y con personal bajo demanda. O sea que cumplimos bastantes de los atributos de los que estamos tratando hoy en día. Dedicándome a la movilidad, a mí lo que me gustaría un poco preguntarte es ¿cómo ves la movilidad del futuro? Aparte de ser autónoma, conectada, eléctrica y compartida, ¿cuáles se plantean retos disruptivos en otros ámbitos para influir en una movilidad distinta? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Salim o Francisco, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, vale. Bueno, la pregunta es muy interesante, ¿no? Porque precisamente hablábamos ayer en la cena, y doy un paso hacia atrás para ir a donde estás planteando la pregunta, de las compañías de coches, por ejemplo, ¿no? Tradicionales. Y de cómo posiblemente las compañías de coches tienen que dejar de pensar en la industria del coche o de la industria del automóvil en este caso, ¿no? Y pensar en los ecosistemas de movilidad. Porque hablamos de plataforma, pero yo creo que el paso va un poco más allá y creo que va por la línea, por lo que has comentado, muy adecuada, de cuáles son esos ecosistemas. Sí, podemos tener una plataforma integrada en medio, ¿no? Pero cuáles son los actores que participan en esos ecosistemas y son actores que posiblemente no tengan nada que ver con la movilidad, pero que de alguna manera, ¿no? Contribuyen beneficiosamente pues, para el usuario final, que siempre tiene que estar en el centro, ¿no? Entonces yo lo que veo a futuro, sinceramente, es incertidumbre en todos los ámbitos porque no podemos predecir el futuro y es cierto que yo no me puedo aventurar a I predict. I was going to say that you will do it. He's the Oraculus. pero lo que sí que estamos viendo en todas las áreas es que el concepto de sector ya no existe. Existen los conceptos de áreas, de propósitos, de actividades, de problemas a resolver, y la movilidad es uno de los grandes problemas, pero también al mismo tiempo regulado por una parte. Pero aquí lo que yo sí que predigo son, bueno, abundancia. Vemos abundancia, por ejemplo, vemos escasez ahora mismo de rutas, ¿no? Tenemos ciertas carreteras, tenemos ciertas autovías. Me estoy yendo un poco al futuro, pero ¿qué pasará cuando tengamos drones, ¿no? Ahí va a haber una abundancia total de rutas, ¿no? y de áreas en las que podamos incluso movilizarnos nosotros mismos, ¿no? Con lo cual el futuro es apasionante. A mí lo que me encanta es crearlo porque es apasionante. Yo creo que el área en la que estás es fabulosa y por fin se creará esa imagen que teníamos todos con, ¿no? Regreso al futuro, en la que veíamos los coches voladores y decíamos, pero si no los tenemos que estar en el 2000, ¿no? Y no están. Bueno, yo creo que no queda tanto ya, posiblemente, para todo eso, ¿no? Pero a lo que voy es que yo creo que lo que se van a crear son ecosistemas, por cierto, a partir de lo que se llaman killer apps. Vosotros tenéis una killer app que es Socialcar y estáis expandiendo, y yo creo que estoy haciendo lo correcto porque ahora vais a un concepto bastante más amplio, ¿no? Así que lo que os animo es a seguir trabajando en esa línea, a crear un ecosistema de la movilidad y a trabajar con otros actores que empiecen a compartir y a aportar valor dentro de ese ecosistema. Pero si podéis, digamos, tener el ownership de alguna manera del continente, quizá no del contenido de todos los actores, pero del continente, ahí seréis cuando seréis los Google de la movilidad del futuro, ¿no? Que puede, el hueco está. Así que me encantaría que fuese una empresa de aquí, ¿no? La que lo consiga. Gracias. Mariona, desde Girbau habéis creado Girbau Lab. ¿Qué es Girbau Lab? Bueno, pues Girbau Lab es la plataforma de innovación abierta de Girbau, y Girbau es una empresa líder mundial en la fabricación de equipos para lavandería, el sector de lavandería industrial. Bueno, pues a través de nuestros clientes se lavan más de 25
toneladas, 25.000 toneladas de ropa diaria. Somos un sector muy oculto, pero un sector muy necesario pues en un modelo de sociedad de bienestar actual. Pues todos dormimos en hoteles o en hospitales o en residencias de abuelos, o etcétera, que se tienen que lavar kilos y kilos de ropa diaria, y gracias pues a soluciones que produce Girbau, pues esto es posible, ¿no? Nos movemos en un entorno pues aún de la escasez. No estamos en un modelo de negocio de la abundancia, producimos equipos, máquinas, y mi pregunta va muy enfocada a esto justamente, ¿no? La transformación de una empresa que produce bienes de equipo y que es industrial. ¿Qué significa, ¿no? Y qué le comporta? Porque ahora por ahora pues el incentivo, digamos, para transformarse en un modelo que funciona, ¿cuál es, no? So I think you're asking, how do you navigate when you're a very traditional manufacturing company? How do you deal with this? And the approach we would take is that you have to assume in today's world that you will be disrupted. And it may not be obvious where. And I'll give a quick example of that. If you own a car wash in Buenos Aires, in Argentina, so how would you disrupt a car wash? Right? It's not obvious how you do that. Maybe you have better paint that doesn't hold the dirt, or maybe once we have autonomous cars, we'll wash them centrally in a depot, but not you know. It's not obvious how we get that. Except over the last 8 years, it turns out if you own a car wash in Buenos Aires, your revenues have dropped 50%. And so the car wash industry has been very badly disrupted. And one of our alumni there was trying to answer why is this happening, because the middle class has exploded. There's a ton more Mercedes and BMWs on the road. Argentinians are very proud. They like to keep their cars clean. Is there water restrictions? Are there legal issues? Is there hyper competition? What's going on? And after researching for 4 months, he gets rid of all of the obvious factors and he finds the answer. And the answer turns out to be Moore's Law. Because of increased computing power, our ability to model the weather has gone up quite a bit. And over that 8 years, we're exactly 50% better at knowing when it's going to rain. And when you know it's going to rain, you don't wash your car. And you can be the smartest car wash owner in the world, and you will not see that coming. And 50% is huge. That's a massive blow to the industry, right? So what do? So you have to assume that you will be disrupted, and the question is, what do you do? The answer is that you know, as you see the logo up there, you're either disrupting yourself or somebody is disrupting you. And this requires a very different and a very courageous form of leadership to do this. In fact, IDEO, the design company, did this. They found their methodology for design had become widely understood by the marketplace, and they'd lost their edge. So they actually created a small company with some of the young people and said, okay, go create this company, and your job is to attack us. Because if you're not attacking us, somebody else is, and we better figure this out. So they launched this, and the startup went and created a platform called OpenIDEO, which is a marketplace for open ideas, design ideas, and the mothership is learning how to deal with that. In your world, I think the thing that I would consider as a disruption would be, okay, there's every household has washing machines that are empty, right? So in the future, I can imagine some sort of a drone solution where a drone picks up small loads, takes them to 50 houses, washes them, and then brings them back. And you get rid of the need, at least in a macro way, of the same need. The other thought is, what else can you do with your capability? So there's a startup in the US called Rent the Runway, where you can rent fashion clothes on a subscription model. And it turns out that company is now the largest dry cleaning operation in the world, because they need to dry clean all these clothes. And they've become the largest dry cleaners in the world by doing that. And so there's some fascinating models to look at the edges as to how you would think about that. I know the example because they are customers of. Well, there you go, even better. Perfect. Me gustaría They clean the clothes with our machines. Fabulous. Muy bien. No, me gustaría complementar un poquito, si tenemos tiempo, creo que sí.
Me parece muy interesante el caso y además me recuerda un poco lo que comentábamos antes con HP cuando decían Guayente, ¿no? La General Manager, que incluso teniendo la posición número 1 en el mercado decía, bueno, pero hay que hacer algo porque algo vendrá. Y en vuestro caso tenéis una posición similar muy fuerte, que es una posición privilegiada para, evidentemente, seguir pensando en qué vendrá después. El futuro, vuelvo a decirlo, que no lo puedo predecir. La idea que ha comentado Kosalin creo que es muy buena, ¿no? Pero también podemos ver un futuro en el que qué va a ocurrir con la ropa del futuro. Es decir, están las impresoras en 3D de ropa, ¿no? Y hay una chica que se llama Daniel Pelle, que con 20 y poquitos años hizo la primera línea de moda de ropa impresa en 3D en su casa, que posiblemente la conozca. Súper potente lo que está haciendo, incluso en los últimos Juegos Olímpicos de Paralimpiada hizo ella todos los vestidos de la ceremonia de apertura, etcétera, etcétera. Y claro, ves la ropa y dices, no me la voy a llevar en el día a día a la calle, aunque ya empieza a tener muy buena pinta, ¿no? Pero con la impresión y con el avance exponencial de todo esto, en 5 o en 10 años seguro que tendremos ropa impresa y impresoras en casa o en centros, etcétera, etcétera, donde a lo mejor ya no es necesario lavar la ropa, porque tenemos ropa que se renueva todos los días, ¿no? Y esto algún día será la ropa del pasado, esto sí lo sabemos todos. ¿Cuándo va a llegar esa ropa? No lo sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco como veíamos antes en el caso de Guayente, mantener y seguir haciendo fuerte el negocio actual, no cabe duda. Pero justo lo que estabais haciendo, ¿no? Con esta plataforma de innovación abierta, creo que es la respuesta. Ahora, para mí la cuestión sería esa plataforma de innovación abierta, recogiendo ideas o compañías, emprendedores, no sé cómo funciona, pero sea como sea, ¿se está enfocando a mejorar el negocio existente o a crear los negocios del futuro? Esa puede ser una de las cuestiones. Y a lo mejor hacen falta dos. Y son dos laboratorios y dos modelos de innovación diferentes, ¿no? Un laboratorio de I+D abierto para mejorar lo que tenemos ahora y otro totalmente diferente que tendría que funcionar de un modo distinto, que sería para crear esos nuevos modelos de negocio del futuro, que a lo mejor en vez de lavadoras o centros de lavado para ropa actual, pues sería vamos a darle lo que necesiten los clientes o los usuarios en el futuro. Y hablabas de una palabra que a mí me ha gustado mucho porque decía, nos dedicamos al bienestar, pues a lo mejor no a la ropa, a lo mejor al bienestar, ¿no? Sí, y sí. alrededor de eso tenéis que, bueno, por aportar un poco mi idea. Eli, en vuestro caso estáis trabajando con inteligencia artificial y por tanto estáis utilizando una tecnología para entrar en mercados tradicionalmente que se gestionaban de otra forma. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, bueno, en primer lugar, soy CTO, directora de tecnología, no CEO, solo un pequeño inciso porque tenemos un CEO que lo hace muy bien, que es Juan Carlos Ribeiro. Lo que pasa es que está en California y no ha podido venir hoy. Nosotros en Billings lo que hacemos es inteligencia artificial como un servicio y trabajamos en sistemas de aprendizaje autónomo. Y nuestro objetivo es construir una máquina que sea capaz de aprender por ella misma y con eso pueda pues, dar muchos servicios a las personas. Entonces, para mí, la pregunta que tengo para vosotros es más, vale, o sea, todo el mundo ya entiende que la inteligencia artificial es un sector disruptivo. De hecho, se entiende tanto que todas las compañías grandes ya tienen laboratorios de inteligencia artificial en mayor o menor medida. Muchas compañías que ya son exponenciales también tienen inteligencia artificial. Y mi pregunta va hacia cómo podemos, por ejemplo, diferenciarnos, ¿no? O sea, cómo una startup compite contra empresas tipo Google, IBM Watson, yo qué sé, todas estas, Intel, quien quieras, que ya están trabajando en inteligencia artificial y cómo consigues hacer disrupción en un ecosistema que está muy poblado. Me toca. Bueno, además me encanta la pregunta del ámbito porque justo una de las compañías que yo mencionaba antes en mi experiencia nos dedicamos a inteligencia artificial, ¿no? Y fue la pregunta clave que nos hicimos durante todo el tiempo en el que estuvimos trabajando, ¿no? Entre otras. Bueno, a ver, es que claro, se habla mucho de inteligencia artificial y el sector y el mercado, pero la inteligencia artificial es una tecnología, claro, que no es una necesidad concreta o una industria en sí, ¿no? Aunque empieza a tener su espacio, pero es la tecnología, es la madera. Ahora, lo que hagamos con la madera, pues ya es otra historia, y dependiendo de lo que hagamos con la madera, podemos hacer empresas de un tipo u otro y muy diferentes. Google, que surge también de un algoritmo de búsqueda, inicialmente centran su modelo de negocio en darle servicios de búsqueda a grandes compañías y se dan cuenta de que no es un modelo de negocio escalable, y es cuando crean el buscador y se han convertido inicialmente, y su mayor revenue source, su mayor, digamos, línea de negocio y de ingresos es de publicidad. Y una empresa que surge con un algoritmo que se dedica a la publicidad no lo pensaba nadie, ¿no? Entonces, a lo que voy es, uno, evidentemente, y me encantaría saber más sobre lo que hacéis, luego lo comentamos,
pero bueno, ¿en qué espacio, en qué problema o problemáticas son en las que os vais o en las que os estáis centrando, ¿no? Es decir, ¿estáis resolviendo problemas o retos en sanidad, es en temas de logística? ¿Qué problemas resolvéis y qué solución ofrecéis, ¿no? Esa es una de las bases, porque eso lo puede cambiar todo. Pero yo creo que a tu pregunta de cómo podéis competir, porque puede haber una competencia tecnológica, es decir, Google o alguna compañía o incluso una universidad va a tener mejor tecnología que vosotros, sí o no, o sea, una competencia muy tecnológica, pura y dura, que aquí yo creo que es muy difícil competir, porque en el mundo siempre va a haber tecnologías más potentes, personas, que estoy seguro que sois magníficos, ¿no? Pero que pueden tener más habilidad en un área o en otra, etcétera. Es decir, ahí es muy complicado competir. Yo creo que donde podéis competir con respecto a las grandes es precisamente en el modelo de negocio, porque incluso para un Google o por un Amazon, incluso siendo las compañías más disruptivas, pivotar y cambiar su modelo de negocio de una manera muy rápida, como veáis que el mercado lo puede necesitar, va a requerir muchísimo esfuerzo. En cambio, para vosotros, si os dais cuenta, como se dio cuenta Google, que el modelo de negocio orientado a vender licencias de vuestro software a grandes empresas no es tan escalable porque hay que hacer una venta B2B, etcétera, pero que podéis montar un buscador rápido y que tenéis publicidad, no es que sea vuestra aplicación, ¿no? Es por poner un ejemplo, pues ahí es donde vosotros como startups podéis dar giros muchísimo más rápidos que las grandes empresas. Entonces yo os diría, probando distintas propuestas de valor, pero sobre todo distintos modelos de negocio, porque seguramente hagáis ese clic, que sea ese modelo de negocio alrededor del que, pues la inteligencia artificial pueda dar una ventaja competitiva muy fuerte, ¿no? Pero en fin, es una pregunta compleja y muy difícil de resolver, pero yo creo que en pivotes de modelo de negocio, que no estoy hablando de tecnología, es donde una startup puede ganarle a una gran compañía con mucha facilidad. So I would look at it from the approach of how do you build an EXO, right? And when we build an EXO, we have a set of steps that we recommend people follow. Number one is, what is your massive purpose? What is your MTP? What problem would you like to see solved in the world? Okay. The second is then go build a community around that, or find a community. Say it's curing cancer. So you can build a community around the, people that are passionate about that problem, and there's no shortage of problems to go after. The third, and once you have community, you can literally just ask the community, how would we use it? Here's a set of tools, how would you apply this? And let the community then drive you going forward. We have a really amazing precedent for this with Chris Anderson, who's the editor of Wired magazine, who created a drones community of 100,000 drones enthusiasts all over the world. And for product development, he basically says to the community, what do you want? And the community says, I want a DIY drone kit where I can build my own drone. Great. So they create that product and they sell it to the community. What do you want next? And so he just keeps asking back and forth. The community starts to grow, and where you get real power over time is they start building products and services for each other. And when you can activate that value creation within the community, nothing can beat you. And there's no amount of competition that can beat that. And so that, I think, gives you the basis of it. And then you will ask all of that community, where would you like to see AI applied? And you start going after this. I'll give you a specific example, a couple that I've seen recently that I've gotten very excited by. The obvious one is cancer detection, where we can do a lot of that. But I came across a Chinese company that is using a chatbot, an AI chatbot, a messaging bot, to teach English. And it turns out the AI is 3 times better at teaching English than a personal, private human tutor. 3 times better, right? Because the AI is able to understand your level much better by how you text back and forth. And I said, have you tested this? He said, yeah, we have 50 million users in China. Like, holy, that's amazing. So now you have these unbelievable applications coming out, and I would cherry pick which ones are give you the most passion to solve, and then I would go after it. And I would go direct and build a business based on that, rather than offering a tool set to a company. Muy bien, para acabar esta ronda me gustaría preguntar a Mireia, desde Forcadell habéis creado Innomats. ¿Qué es Innomats? Pues Innomats nace aproximadamente hace un año como la pata de innovación disruptiva de Forcadell, precisamente por lo que hoy comentaba Salim, porque dentro de una organización, y más una organización tradicional con 60 años de historia,
es muy difícil hacer innovación disruptiva, por tanto, en un principio nace como esta pata de innovación disruptiva, pero ya hace unos cuantos meses que bueno, hemos creído que el reto al que nos enfrentamos es tan grande que es mucho más inteligente no hacerlo solo, y entonces hemos abierto esta iniciativa a otras empresas del sector. Nuestra misión es impulsar la innovación y acelerar la evolución del sector para ofrecer a las personas productos y servicios de valor, siempre en el futuro de las nuevas formas de vida y trabajo. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues creando este ecosistema en el que conectamos empresas, ya no del sector, no me gusta utilizar la palabra sector porque yo también pienso que los sectores se desdibujan, empresas inmobiliarias y empresas que están alrededor de estas nuevas formas de vida y trabajo, startups e inversores, para construir este nuevo futuro. Tenemos un massive purpose, que es construir el nuevo futuro del sector, y la verdad es que me ha encantado que lo pongáis como uno de los pilares del modelo, porque a veces cuando tienes como un lema así como tan en grande, pues puede parecer que, ¿no?, que puede generar ciertas suspicacias o ciertas reticencias, pero yo también pienso que es muy importante. Y lo que me gustaría preguntarles es de esta docena de tecnologías exponenciales que estabais hablando anteriormente, que están cambiando todos los modelos de negocio, ¿cuáles creéis que son las más relevantes para estas nuevas formas de vida y trabajo del futuro? Wow, where to start? I think there's a profound. So let me start with the impact of mobility solutions and what that will have. We've worked out that once you have about 20% penetration of autonomous cars, that we'll see an increase in existing roads, an increase in capacity of about 10 to 15 times. Okay, not percent, times, because you don't need big gaps between these cars, they don't have accidents, etc. Well, think about real estate. Real estate values spike in the middle of big cities because it's so hard to get in and out. When it's 10 times easier to get in and out of a city, what happens to real estate? That starts to smooth out quite a bit, right? Already with Waze, I know exactly how long it's going to take to get to my meeting. And so I can plan and optimize where I live and stay at home longer rather than leaving more early. We know exactly where we are. Nowadays, if I'm stuck in traffic, I start my meeting while I'm in the traffic, and then I get to the office and I work from there. Actually, I don't even have an office, so that it's really an airplane lounge that I do most of my work in. But I think what we're doing is we're seeing an incredible collapse of live, work, play environments all into one sector. So there's an EXO from Thailand, a real estate company, that has built a $5 billion business applying EXO principles to real estate. And they basically created, they go to all the subway stations of the metro in Bangkok, and they've built condos that you live, work, and play all in the same place. And then you go downstairs and you have the metro if you need to get around. And they've built a $5 billion business doing just that, right? And so there's incredible, I think, opportunities. Yeah. And God help us, the real estate industry is really, really backwards. And so there's huge opportunities to go crazy. I've come across another startup in Canada that's saying, okay, let's completely transform and create a real estate company that operates across the entire stack. So they basically create a modular style of living inside an existing building where they do the maintenance, the rental, the brokerage, the real estate, the building maintenance, the concierge service, the management of the building, everything. And if you build a bunch of those, then I have a subscription model where I can live in one place, I can move to a different city and live there for a week, and move to a different city and live there for a week, and it looks exactly the same, right? And so there's some fascinating models. I'll end with the one that we've seen most recently called Zoku in Amsterdam, which is a live-work hotel. And so you live in the hotel, you build your startup, you collaborate with everybody else, you cook your food together, and it's very Dutch in this way. And the value per square meter of real estate, the yield is about 3 times a traditional hotel, which is like amazing,
Yeah. So there's all sorts of new models that we're seeing. Yes. Sí, o intentar complementar un poco, ¿no? Aunque vinculándolo con lo que comentaba antes Salim hacia la otra compañía, me alegra que tengáis un propósito porque sí que es cierto que esa es la base. Y por cierto, los propósitos creo que tienen que estar también muy vinculados a nuestros propios propósitos. Disculpa, Cinema 4D requiere tu... No he entendido. Yo tampoco. Sells breakfast. Vale, bueno, como comentaba, es muy importante alinear los propósitos empresariales, al menos a los de los fundadores o los de los directivos de las propias compañías, y me gusta el que tenéis, ¿no? Construir ese futuro. Dentro de ese propósito, como comentaba Salim, hay que buscar problemas, hablar con la comunidad, crear esa comunidad que creo que también estés haciéndolo como comenta. Y es cierto que, volviendo un poco incluso al ejemplo anterior, cuando se me pregunta al menos por la tecnología, a pesar de yo venir también de un background muy tecnológico y quizá por eso, pues yo me vuelvo ahí otra vez de nuevo a los problemas, las necesidades, a cuáles son las organizaciones que se pueden crear. Pero bueno, me aventuro y digo algunas tecnologías que sí que estamos viendo, ¿no? Que están emergiendo y algunas que puedo visualizar que pueden impactar, ¿no? Bueno, para empezar hay un movimiento ahora bastante incipiente, seguramente estáis al tanto, de impresión de vivienda en 3D, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que puede empezar a traernos una abundancia posiblemente de lugares en los que están y también de unas configuraciones mucho más modulares. Todo lo que se ha aplicado al software se empieza a aplicar ahora a la parte física, ¿no? No solamente coches bajo demanda, etcétera, etcétera, o car as a service, etcétera, etcétera, sino incluso pues living as a service y demás, ¿no? Con lo cual yo creo que todas las nuevas maneras en las que estamos empezando a fabricar las viviendas, los edificios, etcétera, pueden traernos nuevas configuraciones muy modulares que serán completamente diferentes. Pero yo creo que un sitio fascinante donde están empezando a ocurrir cosas increíbles en el mundo virtual. En el mundo virtual. Porque ahora estamos viviendo aquí en este mundo físico. Hay gente que piensa que esto es un mundo también virtual, ¿no? Tipo Matrix. Pero es cierto que el mundo virtual va a venir con muchísima fuerza, ¿no? Si no, Facebook no habría hecho la inversión tan tremenda que ha hecho en Oculus Rift, ¿no? Y yo tengo ya un conjunto de, bueno, en fin, gafas de realidad virtual que cuestan 200 euros. No estoy haciendo publicidad, no tengo acciones en ello. Pero es increíble el universo de aplicaciones que hay para la gafa de realidad virtual, que son gafas que no necesitan ni ordenador ni nada, una gafa de 200 euros. Y hay una serie de aplicaciones educativas, de juegos, de películas, etcétera, etcétera. Y yo sí que predigo que dentro de un tiempo todos nosotros vamos a empezar a vivir mucho más en mundos virtuales que en mundos físicos. Con lo cual empezar a crear esas viviendas y esos espacios, que ahí sí que hay abundancia, porque podemos tener 20.000 casas cada uno de nosotros virtuales. Yo creo que eso es un espacio por explorar, un océano azul, ¿no? Como diríamos en la terminología de innovación, de un océano rojo a un azul, donde yo creo que la humanidad va a empezar a moverse cada vez más. Así que yo sí que exploraría mucho los mundos virtuales. Perfecto. Gracias. Muy bien. Me gustaría hablar un par de temas más. Vamos un poco justos de tiempo, por tanto intentaremos ir rápido para ver si podemos tratar los dos temas. Por un lado, tenemos que nos acompañan dos empresas que han nacido un poco ya más disruptivas y tenemos dos empresas más tradicionales que han creado un equipo expresamente para llevar a cabo pues, los proyectos de innovación más disruptiva. A mí me gustaría hablar un poco de los atributos que tiene que tener una organización para ser exponencial y a ver un poco qué dudas tenéis, comentarios o qué cosas querríais preguntar a Francisco y a Salim. Mariona, por favor. Bueno, yo tenía una pregunta preparada, pero con tu speech que has hecho me la has destrozado. ¿Destrozado o resuelto? Resuelto, pero bueno, porque claro, yo venía preguntando cómo tenemos que transformarnos, ¿no? Y ya me has dicho, no os podéis transformar, lo tenéis que hacer desde fuera, ¿no? Pero también has hablado del sistema inmune, ¿no? Y cuando he visto el ejemplo de HP, que al final lo que han hecho ellos es una unidad de negocio concreta ha hecho esta transformación, ¿no? Sí que veo que hay una posibilidad de que internamente, de alguna forma, podamos aplicar la metodología para cuestiones concretas, ¿no? De transformación más de unidad de negocio concreta, ¿no? Entonces, la pregunta es, o sea, cuando entras en esta metodología, luego cómo la organización la recibe, ¿no? Porque sí que se trabaja muy de forma externa, pero en algún momento después se tiene que internalizar. Claro, claro. Vale.
Entiendo la pregunta. Es muy interesante porque le vamos a dar otra derivada a todo este tema, ¿no? A ver, cuando hablamos de forma externa no quiere decir que esté fuera de nuestro ámbito, sigue siendo parte de nuestro propio ecosistema, de la propia familia, ¿no? Es decir, que a lo mejor no son los mismos ejecutivos los que en un momento dado siguen liderando esa nueva iniciativa, porque además si es una organización exponencial o una nueva iniciativa y demás más orientada a la exploración y no a la búsqueda, las capacidades, el tipo de cultura, de conocimiento, de skill sets es completamente diferente. O sea, que más vale que busquemos a la persona adecuada para liderar ese proyecto, que a lo mejor está en la casa, ¿no? Pero va a tener que operar de otra manera. Es decir, en todo es como jugar al baloncesto o jugar al fútbol. Hay una pelota, pero posiblemente sean juegos diferentes. Eso es muy importante. Entonces, cuando decimos fuera, decimos que no esté en el día a día, posiblemente a lo mejor que no esté ni siquiera en el mismo edificio, a veces que no tenga la misma marca, a veces sí que puede tener la misma marca, pero sigue siendo parte de la familia. O sea, que no lo perdemos y además suele ser propiedad nuestra, por supuesto, aunque en muchas ocasiones se obtiene financiación externa más que nada por validar, porque nosotros siempre vemos a nuestros hijos guapos, pero tenemos que obtener financiación desde fuera para ver si hay una validación también desde otro. Con lo cual, hablamos desde fuera, pero en la frontera, dentro de nuestro ámbito, sigue siendo propiedad nuestra, que Google lo hace lanzando pues eso, Google Drive, etcétera. Si nos fijamos en el ecosistema de Facebook, utilizan un approach totalmente diferente. Facebook lo que hace no es crearlo tanto, ellos lo compran. El ecosistema de Facebook, si lo imaginamos con esa figura que pintábamos antes, tenemos Facebook como plataforma, pero está Instagram comprado, Oculus Rift, que es la empresa de realidad virtual que hablaba antes, comprado. Y tienen una serie de empresas que compran, pero las dejan fuera, no las integran demasiado, porque en el momento que las integran demasiado es cuando el sistema inmunitario choca. Entonces crean un ecosistema, está conectado de alguna manera a los beneficios, pero está fuera. Y cuando hablamos de línea de negocio, eso no quiere decir que esté fuera, eso lo que quiere decir es que nos centramos, por ejemplo, en impresión de gran formato dentro de HP, porque a pesar de ser HP es que es una multiempresa. Son distintas empresas con distintos modelos de negocio. Uno es impresión en largo formato, otro es impresión o impresorada al consumidor final, que son modelos de negocio diferentes. Y lo que sí es cierto es que cuando aplicamos estos principios, yo casi prefiero hablar de principios que de metodología, porque a pesar de que hay unos pasos, pero son principios, lo hacemos centrándonos en una línea de negocio, porque no deja de ser por una industria concreta que estamos intentando salvar, ¿no? Pero hablamos de fuera, pero sigue siendo dentro de la familia, ¿no? Es como tener la siguiente generación dentro de la misma familia, con lo cual, bueno, sigue siendo propiedad y gestión nuestra, pero a otro nivel. Let me answer that also. We have a strong bias that if it's really disruptive, it won't fit inside the organization. You'll ruin the uniqueness, or you'll set up this huge fight. Because our organizations are built for efficiency and predictability of the old model, right? And the visualization I have is of a Roman army moving along in a phalanx formation with shields and spears. If you come in from the side, you're going to die. It doesn't matter how nice a person you are. The army is just marching along. And if you do something truly disruptive, if it starts to succeed, spin it off. Don't bring it back in. Nestle with Nespresso is a great example of this. For years they tried to run it, and it just doesn't work. And so we have a strong bias towards spinning it off, which again has a very different style of leadership and organizational model. The lawyers will hate it, the CFO will hate it, right? And you have to keep plugging away. Mar, por favor. Bueno, desde una compañía, ¿no?, como SocialCar, que nace ya con esos atributos que habéis descrito, lo que nos encontramos es que algunos de ellos plantean retos éticos negativos o retos regulatorios, ¿no?, como sucede, por ejemplo, con el personal bajo demanda. Se ha abierto un melón increíble. Es cierto que esto crea abundancia, pero ¿qué pasa con el freno que presenta la regulación o la ética? A mí me parece una pregunta súper interesante, porque precisamente hace unos meses o semanas con Salim teníamos la conversación de ¿Uber es una organización exponencial o no? Porque tienen un propósito, ¿está siendo una buena y ética compañía o no? Porque si no lo son, desde nuestro punto de vista no lo sería, ¿no? Pero precisamente por eso han cambiado de CEO ahora, ¿no? Y veremos a ver hacia dónde llegan. Pero sí, yo creo que justo cuando hablamos de disrupción, en esos terrenos nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar mucho porque estamos aprendiendo, con lo cual, aunque queremos ser buenas personas y los mejores, posiblemente por el camino nos equivoquemos, ¿no? Pero creo que tenemos que buscar siempre eso. Y si en un momento dado la empresa está funcionando económicamente muy bien, pero no estamos consiguiendo nuestro propósito porque el mundo no es tan bueno como cuando no estábamos nosotros, pues tenemos que seguir cambiando cosas. Dentro del personal bajo demanda, cuestiones que hemos visto nosotros mismos, que también hemos implementado esos modelos en proyectos nuestros y en otros, etcétera, es
Por un lado, descentralizar el modelo si es posible, ¿no? Para que sea el propio personal bajo demanda el que incluso escoja sus propias condiciones. Hay modelos que están disrumpiendo ahora mismo Uber, Arcade City es uno de ellos, que es muy interesante posiblemente que le eche un vistazo, donde hay un sistema de blockchain y las decisiones no son centralizadas, donde Uber exige las tarifas, ¿no? Hacia un lado y hacia otro, sino que son consumidores y productores los que crean su propia dinámica y eso regula el mercado de una manera más justa o no justa, pero al final son ellos mismos los que lo regulan. Y luego, por otro lado, como comentaba antes, con el atributo de engagement, porque lo importante es cómo combinamos los distintos atributos, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es que hay ecosistemas, como muy bien, por cierto, me alegra mucho la línea en la que vais porque creo que es muy correcta, ecosistemas que están empezando a crear su propia moneda digital. Entonces, hay un factor transaccional económico donde hay un modelo de negocio base, pero si tenéis una moneda digital que vaya aumentando su propio valor según el valor que vaya aportando al mundo y todo el mundo de alguna manera comparta eso. Es como una nueva forma de dar equity. No es lo mismo, es diferente a dar equity, pero es una forma de incentivar y de enganchar al personal bajo demanda porque se comparte de alguna manera el impacto positivo que se tiene en el mundo, ¿no? Y de esta manera estás ya de alguna forma con una solución disruptiva dándole un valor adicional y ya no tenemos esa, digamos, sensación o situación en la que en un momento dado podemos sentir que quizá la ética no funciona tanto. Es decir, compartir lo que hacemos, ¿no? Económicamente, que yo creo que también es muy, muy bueno, ¿no? Abrirnos y compartir los beneficios y el impacto positivo que hacemos. I just want to add to that. The entire mobility world is the old model is quite a disaster, right? In terms of inefficiency, etc. We now have entire towns in the US that are getting rid of their transit system completely and just using Uber. Now, Uber is not the best model. You have Cabify, you have others. I think where we'll end up is a cooperative version of an Uber where the drivers own the company, as Francisco is referencing. And that becomes, and what really becomes challenging is we have to rewrite the social contract. Right? How do we deal with pension plans and retirement benefits and illnesses and so on? We have to completely rethink that, and that's very difficult to do. Where I think Axio can be very helpful is to bridge the gap between government and the private sector and say, okay, let's do this together, because the power of that is very is enormous. In about 10 years ago, we asked the question, when will we have autonomous cars out on the road licensed? And we thought it would take about 10 years. And then in 2012, the state of Nevada authorized autonomous cars, right? And even then we were like, okay, it's Nevada. They'll authorize anything in Nevada, so that doesn't count. But now most R&D testing for autonomous cars happens in Nevada because they authorized it first, right? And so if you can figure out what the policy should be on drones, right? Let me give a little interesting data point here. What happens today with government is that you get a new technology and the government goes, oh my God, ban the technology, right? Because we might, autonomous cars, drones, block Bitcoin, whatever it is. Because they're trying to keep the public safe. And what if somebody did something bad with the drone and loaded up with a bomb, etc.? Now there's two problems with that. One is the bad person is not listening to the regulations anyway. So all you've done is stopped all the good innovation and so on. And you're not evidence-based at all or data-driven. So there was a really fascinating piece of research done after the rise of eBay, Craigslist, and the first wave of consumer feedback loops on the internet. So on eBay, I can pretend to sell you a MacBook. You should give me €1,000 and I'm gone. Right? I can pretty easily mask my email address. So we now have multiple systems where a human being can do good or bad. Right? So anthropologists, Craigslist, eBay, other places like that. And so anthropologists have looked at this and said, okay, here we have a mass human experimentation where human beings can do good or bad. What's the actual ratio? And after studying these systems in quite a bit of detail, it turns out the ratio is something like 8,000 to 1. So on eBay, there are 8,000 positive transactions to each negative. Okay? So when a new technology comes along like drones, what we should say is let anybody do whatever you want with it, and we'll police the negative ones, and society will benefit enormously with that. Right now we go stop everything, and it takes about 20 years to get the benefits of the technology. Exactly. Right? And so if you can get that into your heads from a governmental perspective and get government to approach
policy making. You know, almost all government policy is defensive and reactive, right? And so what happens if you can proactively formulate policy? It's incredible what we'll be able to achieve as a society. Thank you. Sorry, I have strong feelings about it. But this was the... Déjame cambiar de tema y déjame introducir un tercer bloque. Si hablamos un poco de metodología y a ver cómo lo podemos implementar, porque hemos estado hablando de la metodología Sprint, del tiempo que lleva a cabo, seguro que nos surgen muchas preguntas. No sé si, Eli, tienes alguna pregunta en relación a esto. A ver, para mí, yo represento un poco el papel de la startup, ¿no? También aquí. Entonces, un poco es la metodología o el X-Sprint es válido para cualquier tamaño de compañía o a partir de qué tamaño. Y también, si una startup, o sea, que normalmente empiezas, ¿no? No tienes tanto volumen de trabajadores, es difícil poder permitirse tener a 10 personas durante, o 7, 8, las que digáis, durante 10 semanas part-time en un X-Sprint, ¿no? O sea, ¿qué tipo de solución creéis que sería adecuada para empresas más pequeñas y a partir de qué punto ya se puede realizar el X-Sprint normal? La pregunta es muy buena, porque la respuesta, siendo muy directo, es que el X-Sprint se concibió para empresas establecidas y permitirles en un periodo muy corto de 10 semanas transformarse justo en lo que estáis intentando y vosotros desarrollando, de hecho, de manera exitosa, ¿no? En una organización exponencial o en una startup. Con lo cual la pregunta, la respuesta es más, en principio el X-Sprint no está concebido para startups, ¿no? A pesar de eso, sí que estamos trabajando justo ahora en otro proceso y lo vamos a abrir, que se llama EXO Launchpad, que es como suena, ¿no? EXO Launchpad. Y la propuesta es la siguiente, es decir, antes no lo he dicho en la charla que lo iba a mencionar y no lo he descrito, aprovecho ahora, ¿no? La diferencia entre una startup y una organización exponencial, ¿no? Hace un tiempo Salín y yo estábamos hablando y comentábamos por qué no podemos, y de hecho estamos viendo el movimiento, visualizar un mundo en el que las startups empiecen a pensar ya no, o los emprendedores, en crear una startup, sino en crear una organización exponencial. Y hay una diferencia. Uno es el propósito. Una startup normalmente surge con una visión y una misión y con un objetivo a veces también de ser comprada, etcétera. Y una organización exponencial surge con un sentimiento muy fuerte de cambiar el mundo, de tener un propósito más allá del dinero, ¿no? Y muchas startups son organizaciones exponenciales aunque no lo sepan, ¿no? O aunque no obtengamos, pero sí que estamos empezando a hacer esa distinción, ¿no? Y luego hay una serie de elementos que nos permiten pues tener una escalabilidad mucho más fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un proceso que estamos lanzando y de hecho si entráis en exolaunchpad.com ahí lo podéis ver y podéis adherir al programa porque estamos creándolo con la comunidad a nivel mundial, donde sí que estamos trabajando en cómo transformar una idea de negocio o incluso una startup más early stage en una organización exponencial como tal, centrándonos en el propósito, recogiendo esta comunidad. Justo el proceso que Salín te estaba describiendo antes es ese, ¿no? O sea, que el proceso en este caso para una startup no sería tanto un EXO Sprint, que es más para una organización establecida, sino un EXO Launchpad, que es para llevaros al siguiente nivel con un enfoque más de organización exponencial orientada a propósito. Gracias. In our world, anything more than 100 people, you have an immune system. Because especially if you're European, then you definitely have an immune system. And so therefore, anything more than 100, it requires, it's useful to run the sprint, which is why we open sourced it. Let people take the book and run it inside their companies. My current thesis is every one of the global 5,000 has to go through this process with or without us. Because the opportunity cost of not moving your leadership, culture, and management 3 years ahead in a short period of time, that opportunity cost is infinite. Right? And there's an existential threat. And there's a really fundamental economic thesis behind exponential organizations. And it might be worth just talking about that for a second to give why is this happening. When you're running a business, you worry about demand and supply, right? And specifically, what's the cost of demand, what's the cost of supply? And hopefully you're on the right side of that equation. When the internet came along, it did something magical on the demand side, allowed us to drop exponentially the cost of customer acquisition. Online marketing, referral marketing, every Silicon Valley company is trying to go for a viral loop, and your acquisition costs go to zero, which is kind of amazing. And so that's great. And you saw this first wave of companies, the Facebooks, the Googles, emerge because you could acquire demand at very low cost.
What's magical about exponential organizations and the economic thesis behind it is that they've worked out how to drop the cost of supply exponentially. Right? So think about Airbnb, the marginal cost of adding a room to the inventory is almost zero. Or if you're Hyatt, you have to build a hotel. Right? And so now you have multiple industries where an EXO is entering with almost zero marginal cost of supply, which is an existential threat to the incumbents. And so the thing to think about, say, when what might be disrupting you is how might somebody come in with very low marginal cost of supply, and then what will I do if that happens? And so now if you can take out the marginal cost of supply, you take out the denominator, your market cap explodes. And that's why the value is so high. You have no cost of demand, you have no cost of supply. This is amazing. And now you're really a true exponential organization. There's no limit to the growth. And you see this in Google AdSense. They've automated the supply side and the demand side, right? Everything in the middle is an algorithm. And so now you have phenomenal capabilities coming out of it and real value creation. Mireia, por favor. A mí me gustaría preguntaros de los 11 atributos de una organización exponencial. Supongo que el Massive Purpose es necesario sí o sí, pero si tenemos que escoger 4, ¿cuáles 4 creéis que pueden ser los imprescindibles o en los que primero hay que trabajar? Si se puede, no sé. Sí, es una pregunta con cierto truco, aunque es buena, y explico por qué. Cuando hacemos workshops de un día completo, que a veces hacemos este tipo de actividades, el primer ejercicio o el segundo que normalmente planteamos a los equipos es precisamente ese. Con una compañía X, que cogemos un caso de estudio, cuáles son los atributos que elegiríais, ¿no? Y cuando terminamos el ejercicio y han elegido los atributos y los han explicado, yo les digo, bueno, pues esto tenía truco, porque es muy difícil escoger los atributos como tal, ¿no? Porque como comentábamos antes, son los ingredientes. Y es como, bueno, tener los ingredientes en la cocina, ¿qué 4 ingredientes quieres, no? Pues depende de la receta, es decir, depende de lo que queramos hacer, con lo cual depende del modelo de empresa que queramos plantear, de cuál vaya a ser el propósito, de cuál va a ser la solución disruptiva que desarrollemos, etcétera, vamos a ser más fuertes en unos atributos o en otros. Uber es muy fuerte en Staff on Demand y Airbnb es muy fuerte en activos externos, ¿no? Entonces no podemos decir que uno es más importante que otro, que va a depender mucho de qué es el plato final o la receta que queramos cocinar. Aún así, voy a intentar responder. Dicho el disclaimer, ¿no? El MTP es básico, es básico. Pero otro que sí que es súper importante desde mi punto de vista siempre es la experimentación. Porque si no experimentamos de manera continua y esto no es parte de nuestra propia cultura, pues ya estemos innovando, ya estemos disrumpiendo o, en fin, ya estemos avanzando en un terreno desconocido, porque esa es la innovación por defecto, pues vamos a tener problemas porque vamos a estar muy orientados a la ejecución y no tanto a la búsqueda, con lo cual la experimentación es siempre clave. Y luego, más que decir atributos concretos, lo que sí es importante es que al menos haya un par de ellos del lado izquierdo cuando presentamos Scale, ¿no? De los atributos que conectan con la abundancia. Una vez que conectemos con la abundancia, ya veremos de manera automática cómo gestionarla, pero tenemos que conectar con la abundancia antes que gestionarla, ¿no? Vale. Entonces, normalmente, o bien Staff on Demand, o bien activos aprovechados, leverage assets, suele ser uno u otro el fuerte de cualquier compañía o de cualquier organización exponencial, porque es lo que nos da un acceso a abundancia fuerte. A veces es algoritmos, ¿no? En el caso de Google es más algoritmos, ¿no? Yeah. Pero algunos de estos del lado izquierdo que eran Staff on Demand, comunidad, muy importante como comentaba antes Salim, algoritmos, Staff on Demand. Engagement en este caso es más mantener la abundancia más que conectarlo. O sea, que te diría esos 4 si me tengo que ir, ¿no? Staff on Demand, comunidad, algoritmos y activos aprovechados externos. Perfecto. Gracias. What I'm finding with big companies is they're not implementing community enough. Almost no big company has a community, right? And I think that's the where I would start. What we're now seeing big companies do is they're running projects. There's a company called Smart Group out of Australia. And so they have 10 project managers, and each of them has a task. Run the 10 attributes inside the company, implement algorithms, implement community, implement dashboards, implement customer engagement. Every 6 months, they re-up and transform the project, and they rerun it again. Okay. So they're running a non-stop transformation process, implementing the characteristics of an EXO on an ongoing basis. Their market cap has tripled over 5 years by doing this. So there's incredible value creation to be had,
by just constantly upping rerunning the model. Thank you. Pues muchas gracias a todos los participantes en la mesa redonda. Seguro que se nos han quedado muchas preguntas en el tintero que nos gustaría hablar y debatir. Hoy es un punto de inicio, yo creo que podemos continuar. Sobre todo agradecer a las 4 empresas pues, el participar hoy y sobre todo el ser punta de lanza de esta innovación disruptiva que todos deseamos para nuestro país. Y Francisco, Salim, muchas gracias for such amazing and inspiring presentations and for showing us the right path to do this disruption for our companies. Podéis volver a vuestros sitios. Muchas gracias. Good to be here. Thank you.